Solo quieres que yo crea no cambiar en mi fracaso y desliz, creer lo que has hecho, no lo que veo yo. Creo, Señor, cuando derrota me rodee, sigue igual. Al parecer la situación no me desanimo, yo creo en ti. Creo en ti, y no hay demanda en mí, simple fe. Es lo que deseas de mí, libre de ansiedades, libre al creer. Creo en ti, porque mi logro eres tú. Al caer, solo debo de confesar, seguiré en tu gozo, amo creer en ti. Hola a todos, es un gusto poder compartir con ustedes una vez más. Sabemos que debido a la situación mundial pues estamos limitados al no poder vernos físicamente, pero agradecemos a Dios que podemos tener estos medios por los cuales podemos contactarnos y podemos seguir disfrutando de Él. Primeramente dar gracias a Dios porque tenemos salud y también que tenemos los medios para que podamos seguir disfrutando de Él y podamos seguir teniendo contactos unos con otros. La semana pasada podíamos ver cuán importante es la oración, debido a que la oración es la manera con la cual podemos contactar a Dios. Dios está esperando por nosotros, pero nosotros debemos de buscarle por medio de la oración. Cuando nosotros le buscamos por medio de la oración, tenemos un contacto íntimo con Él. Y de esta manera somos entremezclados Dios y nosotros. Y también podíamos ver que al tener contacto con Él, invocar su nombre desde la mañana, nuestro día podía ser muy diferente, ya que íbamos a estar disfrutando del Señor. Eso es por lo que respecta a la semana pasada. Pero esta semana queremos ver la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice: sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Sabemos que en nuestra vida diaria podemos tener y necesitamos de muchos elementos esenciales como la comida, la bebida, el aire, oxígeno. Estos elementos son esenciales para nuestra vida, pero también en nuestra vida cristiana, para que nuestra vida cristiana sea de manera adecuada, necesitamos también elementos. Dentro de estos elementos está la sangre de Cristo. El pecado hace que nosotros tengamos tres grandes problemas, y estos tres grandes problemas involucran tres partes. Involucra a Dios, al hombre y a Satanás. Por parte de Dios tenemos una separación de Él. El pecado provoca que nosotros nos separemos de Dios. Entre nosotros más pequemos, más estamos separados de Dios. Entonces puede ser que hayamos cometido un pecado y nuestra separación esté así.
luego luego el pecado, cometemos otro pecado y vamos separándonos. Poco a poco nos vamos separando de Dios. Entonces esto respecta a la separación. Entonces, ¿qué hace la sangre? La sangre hace que esta separación, esta gran separación que existe, al aplicar la sangre de Cristo, esta separación no existe más. Entonces, de esa manera podemos ver que esta separación provoca que nosotros podamos volver a tener contacto con Dios. Luego está la parte del hombre, nuestra conciencia, la culpa. Cuando cometemos un pecado está la culpa ahí. Cuando mentimos, cuando copiamos un examen, copiamos una tarea, cuando le faltamos el respeto a nuestros padres, está la culpa ahí. La culpa es la mancha que el pecado deja en el hombre. Esta mancha no la podemos quitar por medio de hacer cualquier penitencia, de hacer algunas cosas. Por más oración que tengamos, por más queriéndonos hacer acciones para poder quitar esto no lo podemos quitar. Pero esta culpa la podemos quitar con la sangre de Cristo. La sangre limpia esta culpa y podemos volver a tener contacto con Dios. También existe la tercera parte, que es Satanás. Satanás está ahí como un acusador. Muchas veces nosotros ya tenemos una confesión de nuestros pecados. Ya podemos estar y le confesamos al Señor las cosas que hemos hecho. Pero está Satanás recordándonos estas cosas que hemos hecho. Entonces, al estarnos recordando estas cosas que hemos hecho, Satanás provoca que nosotros nos distraigamos y ya no queramos tener un contacto con el Señor. Entonces, ya no queramos orar. Entonces, Satanás está provocando que exista una barrera entre Dios y nosotros. Entonces, nosotros debemos de darnos cuenta que muchas veces nosotros podemos ver que ya hemos confesado nuestros pecados y que Satanás nos lo recuerda. Nosotros no tenemos por qué volver a pedir perdón por estos pecados. Ya fueron perdonados por Dios. Entonces, nosotros de esa manera somos atraídos a Él. Satanás está haciendo que nos separemos de Dios. Entonces nosotros ya no debemos de pedir perdón por un pecado que ya pedimos perdón. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es decirle a Satanás que su lugar es el lago de fuego y que de esta manera nosotros ya Dios nos perdonó nuestros pecados. Ya Dios nos separó de este pecado. Ya Dios hizo que aplicó su sangre a nosotros y ya estamos limpios y podemos seguir teniendo comunión con Él. Pero si nosotros estamos pidiendo una y otra vez perdón por el mismo pecado, estamos dándole a Satanás cabida para que nosotros podamos separarnos de Dios. Entonces, de esta manera debemos de darnos cuenta que esto no puede ser así. La última parte es que al confesar nuestros pecados, al confesar nuestros pecados y aplicar la sangre, esto resulta en una comunión plena con Dios. Y esto lo podemos ver en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Entonces, de esa manera, nosotros somos aquellos que al confesar nuestros pecados tenemos una comunión íntima con Dios. Estamos teniendo un entremezclar. Y a manera de testimonio, pues muchas veces esto me pasa a mí. Me pasa que cometo un pecado, ya sea que le miento a alguien o ya sea que le contesto mal a mis padres, y esto provoca que yo me sienta separado de Dios. Y muchas veces esta separación hace de que no quiera contactarle, no quiera estar con Él, no quiera seguir disfrutándole. Pero siempre está Dios ahí diciendo, mira, cometiste esto, vení,
pedí perdón. Entonces yo vengo y pido perdón por esto. Pero además de que estoy separado de Dios, también está la culpa diciéndome hiciste esto. Nuestra conciencia está ahí diciéndome hiciste esto está mal, no tenías que hacerlo, no tenías que contestarle así a tus padres, no tenías que hacer de esta manera. Pero yo pues confieso, aplico la sangre del Señor y esta culpa pues desaparece, es limpiada y puedo seguir contactando al Señor, puedo seguir teniendo la palabra para seguir disfrutándole y poder seguir contactando, poder seguir teniendo esta comunión íntima con Él. Pero luego, después de un tiempo que ha pasado y yo ya he confesado mi pecado, viene Satanás. Y Satanás viene y empieza a culparme. Hey Jorge, vos estás orando y mira que cometiste esto. Mira, esto no es así. Vos no podés estar ahí. No sos apto para estar disfrutando del Señor o para estar contactándole. Entonces Satanás empieza con sus culpas y empieza a tirar dardos y dardos y dardos para que yo no pueda seguir disfrutando del Señor. Pero esto no es así. Entonces, esto en mi experiencia me ha llevado a que yo muchas veces, al Satanás estarme acusando, no me doy cuenta que eso proviene de Satanás. Y caigo en el error de volver a pedir perdón por mis pecados. Pero no tenía esa necesidad. El Señor, una vez que nosotros pedimos perdón, Él olvida nuestros pecados. Dice un versículo que nuestras transgresiones y nuestros pecados están cuán lejos así el oriente del occidente. Y así podemos ver esto. Entonces, si Dios, una vez que yo confesé, Dios olvidó, entonces no tengo por qué seguir pidiéndole perdón. Entonces, pero nosotros cometemos ese error. Entonces, vengo otra vez al Señor y le pido perdón porque estoy dándole cabida a Satanás. Entonces, de esta manera podemos ver cuán importante es la sangre de Cristo. Podemos ver cuánto necesitamos de la sangre para poder tener una vida cristiana normal, para que podamos tener un contacto pleno, íntimo con Dios, sin importar las situaciones. Entonces, que el Señor nos dé de su gracia para que podamos contactarle y para que podamos experimentar aplicar la sangre a nosotros y que de esa manera la sangre nos limpie de todos los pecados y que el Señor nos traiga luz respecto a las cosas que necesitamos confesar para que no exista una separación entre Dios y nosotros, para que también no exista una culpa, un sentimiento de culpa en nosotros y para que Satanás no esté acusándonos. Y de esa manera también para que Dios pueda perdonar nuestros pecados y olvidarse de ellos y que nosotros también nos olvidemos del Señor. Entonces, amén. Hola jóvenes, es un gusto estar con ustedes por este medio y qué bueno que podemos aprovechar nuestro tiempo para volvernos al Señor. A mí me gustó esta lección ya que nosotros los jóvenes somos uno de los que más cometemos pecados. Me gustó el punto de la separación que hay entre Dios y el hombre cuando se cometen pecados. Cuando yo cometo un pecado, siento que no soy un testimonio adecuado para los niños y jóvenes y que no estoy apta para servir en la iglesia. Pero qué maravilloso que tenemos la sangre de Cristo que nos lava y nos perdona nuestros pecados. Pero antes de conseguir este perdón, nosotros tenemos que venir al Señor y confesar todos nuestros pecados. A mí me gustó una parte del versículo de Jeremías 31:34 que dice, no me acordaré más de sus pecados. Nosotros no tenemos que estar preocupándonos o pensando si el Señor olvidó nuestros pecados o si va a venir y nos va a reprochar esos pecados. El Señor ya lo ha dicho, no me acordaré más de sus pecados. Lo
que más me gustó y el punto más importante es que nosotros contamos con la sangre de Cristo, que nos limpia por completo y podemos seguir en el Señor mediante la sangre. Muy buenas, un gusto en saludarles a todos. Les voy a dar un pequeño testimonio sobre cómo aplicar la sangre de Cristo en nuestras vidas. Nosotros como jóvenes pasamos por muchas pruebas, ya que el enemigo no duerme y trata la manera de desviar del camino del Señor. Muchas veces me he sentido agobiada, estresada, ya sea por mi trabajo, el estudio, y le digo al Señor, me rindo, no puedo más. Empiezo a murmurar contra el Señor. Y en ese preciso instante podemos ir al Señor y aplicar su sangre. ¿Cómo? Es confesarnos ante Él y pedirle que gracias que Él vino a morir por nosotros en esa cruz del Calvario. Y que esa sangre que derramó, esa sangre pura, y que nos limpie de todo pecado. Ir al Señor y decirle, perdón, Señor, perdóname. Gracias por morir por mí. Entonces es tan lindo saber que tenemos un Cristo que nos ama tanto, que hasta vino acá a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Entonces voy a Él y le digo, Señor Jesús, perdóname. Perdóname porque sé que no he sido pues la mejor hija. Sé que te he fallado y te fallo a diario. Pero el Señor viene y ¿saben qué? Lo perdona. El Señor me perdona y Él no se acuerda. Hay veces que me he sentido culpable de pecados que he cometido en mi pasado y todavía se me vienen a mi mente, pero el Señor Jesús no se acuerda. Pero ese es el enemigo, que trata la manera de que nosotros no podemos avanzar en el Señor, ya que usa las altimañas para nosotros no podamos avanzar. Antes de salir de mi casa, yo le pido al Señor, Jesús, cúbreme con tu sangre. Voy en el bus, Señor Jesús, cúbreme, lávame con tu sangre, Padre, perdóname por todo, porque yo sé que salgo, pero no sé si voy a entrar a mi casa. Entonces a cada instante yo voy al Señor y le pido al Señor Jesús, cúbreme, lávame con tu sangre, Señor, perdóname. Y es tan lindo saber que tenemos a un Dios que todo lo puede, un Dios bueno y misericordioso, y nuevas son sus misericordias cada mañana. El Señor Jesús, Él no descansa también. Él nos cuida a diario. La sangre de Cristo tiene poder. Claro que sí, hermano. Amén.